Eh, vamos a hablar sobre las estructuras esenciales de las células y que son comunes a todas las células. Aquí hay pequeñito una una micrografía electrónica de membrana plasmática. La membrana plasmática, que es una bicapa de lípidos, ¿no? La bicapa de lípidos, tienes una zona que es la parte lipídica netamente, que es hidrofóbica, que es aceitosa. No, no ha entrado. Disculpa, colega, apaga su micro. Bien. Entonces la parte aceitosa de la membrana se forma así porque tienes moléculas anfipáticas que tienen su parte hidrofílica y su parte hidrofóbica, ¿no? Entonces espontáneamente se forma esta bicapa lipídica que seguramente la has visto muchas veces dando en clases, ¿no? Pero la membrana plasmática no solamente está hecha de esta bicapa lipídica, sino que además tiene proteínas incrustadas, ¿no? Proteínas que son periféricas o proteínas que son transmembrana y que tienen diferentes funciones. Y algunas de estas proteínas tienen, especialmente hacia afuera, modificaciones de carbohidratos. Carbohidratos que le permiten alguna comunicación con otras células o evitar ser detectadas por otras células o adherirse a superficies porque se vuelve un moco más pegajoso. Hay diferentes funciones de estas modificaciones de las proteínas con carbohidratos hacia afuera. Bueno, entonces aquí hay un esquema justamente para simplemente enfatizar lo que acabamos de decir, ¿no? Bicapa lipídica y tienes una proteína, por ejemplo, las proteínas que son canales iónicos, por ejemplo, o canales que son de otras sustancias, como por ejemplo carbohidratos, son como un túnel que atraviesa la membrana y permite que moléculas hidrofílicas, moléculas solubles en agua, que normalmente no atraviesan la capa aceitosa, pueden atravesar este túnel y viajar al interior de la célula. Y estas proteínas de tipo canal pueden tener una regulación de estar cerradas o abiertas en diferentes situaciones. Y en algunas se da el caso de una difusión pasiva, o sea, son simplemente un hueco, digamos, que puede estar abierto o cerrado, y en otras más bien son una bomba que consume energía para activamente transportar alguna sustancia. También tienes proteínas periféricas que están adheridas a una parte de la membrana u otras proteínas transmembrana que no son canales, ¿no? Que tienen otras funciones. Algunas de estas, por ejemplo, son receptores para tener alguna información del exterior y tienen algún cambio conformacional hacia el interior comunicando alguna información. Bueno, les tenía preparado un membranito sobre esto, pero voy a hacerles esta pregunta aquí, más bien oralmente. Esta membrana que estamos observando aquí, ¿ustedes consideran que es una membrana, un esquema que representa una membrana de un eucariote animal, una membrana de un eucariote vegetal, una membrana de un procariote, una bacteria, o una membrana de cualquiera de estas tres? ¿Qué opinan? ¿A, B, C o D? Ahí al chat nomás, o al micrófono si lo desean. Este esquema entonces corresponde a qué tipo de organismo, qué tipo de célula. Sería una animal. La Ya te- alternativa Una A. eucariota. La A. Eucariote animal. Por la ausencia de vacuolas. De cloroplastos. Cloroplastos. Ajá. Pero membrana no. Sí. Esta es una Sí. membrana, me parece que es animal. Eucariote animal. B. Entonces los voy a Ese asustar D. un poco. Los voy a asustar un poco. La respuesta correcta es la D. Todos, Quiera. sea procariote, eucariote, animal o vegetal, tienen una célula, tienen una membrana como esta. Es bicapa lipídica y tiene proteínas adheridas, y algunas de esas proteínas adheridas tienen modificaciones con carbohidratos hacia el exterior. Esto es verdad
para cualquiera de estas células. Muchas gracias por participar. Y justamente mediante este diálogo es que las cosas quedan un poquito más grabadas. Vacuolas y cloroplastos lo podemos encontrar en el citosol. Alguien podría decir, ya, pero yo no veo la pared celular. Bien, cierto, la pared podría estar por afuera de la membrana. Pero el que haya pared no quita que la membrana tenga esta estructura. Entonces, esta característica que estamos viendo, este esquema que ya tiene varias partes, pero no deja de ser un esquema bastante simplificado de una membrana, está representando cosas en común de todas estas células. Entonces, todas las bacterias también tendrían esa misma estructura, ¿cierto? Así es. Así es. Así es. Así es. Y bueno, al interior de las células, bacteria o eucariote, también vamos a encontrar DNA, RNA, ribosoma, que genera proteínas, y las proteínas que cumplen funciones en todas las células eucariota o procariota. Y vamos a insistir mucho en que las proteínas son los protagonistas de casi todas las funciones de la célula. Y me gusta mucho el caso, por ejemplo, de los transportadores, aquí incrustados en la membrana. Por ejemplo, pueden ser un transportador muy específico que toma sustancias para expulsarlas o para internalizarlas. O receptores, por ejemplo, alguna molécula que me da información de algo que ocurre en el exterior. Este receptor, luego que se une a ese ligando, dice, ah, esta sustancia está presente. Eso significa que tenemos que activar ciertos genes y una cierta respuesta, por ejemplo, movimiento, o por ejemplo, prepararse a una diferente forma de metabolismo. Entonces, va a realizar una cadena de información hacia el interior. Entonces, son proteínas muy importantes que tienen esa capacidad de cambiar de conformación y que están incrustadas en la membrana. Otra función muy conocida de las proteínas es el catalizar reacciones, por ejemplo, en una ruta metabólica. Por ejemplo, entra glucosa, es transformada a glucosa 6-fosfato. Entra esa glucosa 6-fosfato con otra enzima, que es también una proteína, se convierte en glucosa 1-fosfato. Luego, glucosa 1-fosfato es fosforilada en glucosa 1,6-bisfosfato. Luego la glucosa 1,6-bisfosfato, que es como el producto de esta reacción, pasa a ser escindida por la aldolasa y se convierte en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Se parte en dos. Y así. Pero cada una de esas reacciones es una proteína, es una enzima. O, por ejemplo, y esta es una cosa maravillosa, proteínas que son capaces de generar movimiento. Como por ejemplo, en una célula eucariota encontramos la quinesina, hidrolizando ATP, y la energía del ATP la lleva a cambiar de conformación, y luego bota el ATP y regresa a otra conformación, y eso le hace caminar como si fuera realmente un robotito, y permite, por ejemplo, transportar toda una vesícula de un lado a otro. Por ejemplo, para llevar sustancias que acaban de ser producidas, por ejemplo, otras proteínas que han sido producidas en el retículo endoplasmático, luego modificadas en Golgi, y luego la llevan a la membrana plasmática y se convierte en un transportador. Eso alguien la tiene que llevar, y lo lleva otra proteína. Entonces, siendo la célula una máquina compleja, está hecha de pequeñas máquinas, y cada pequeña máquina es una proteína. Y las proteínas, ¿quién las fabrica? Las fabrican los ribosomas, pero ¿cómo lo hacen? A partir de las instrucciones que están en el DNA, que se copian en pequeños mensajes como RNA, y el RNA es leído por el ribosoma y convierte esa información en una cadena de aminoácidos que se pliega, tiene una estructura, y esa es la estructura que es esa máquina, que es proteína. El cómo las proteínas adquieren esta función gracias a su estructura, lo vamos a ver con más detenimiento la próxima. Pero esto ocurre tanto en células eucariotas, como esta que está representada con su núcleo, retículo endoplasmático, y esta célula, esta animación también es una eucariote que tiene vesículas adentro. Pero ocurre también en bacterias que también tienen membrana y rutas metabólicas, aunque no tengan membranas internas necesariamente, sí tienen
toda esta maquinaria y también tienen movimiento. Entonces, esta dinámica, ¿no?, de información en el DNA que se copia en pequeños pedazos de RNA que es traducido para generar proteínas. En el caso de los eucariotes, tienes que producir esos mensajes en el núcleo y esos mensajes son llevados al citosol o al retículo endoplasmático, el sistema membranoso, para producir las proteínas. En los procariotes que no tienen núcleo, todo ocurre a la vez. Este RNA está siendo producido y ni bien está siendo producido, continuamente aquí viene un ribosoma a convertir esa información en el ensamblado de una proteína. Y esa proteína puede cumplir una función dentro o puede cumplir una función en la membrana o puede ser llevado afuera para cumplir una función afuera de la célula, ¿no? Porque hacen, por ejemplo, digestión fuera, ¿no? Pueden botar proteasas y con esas proteasas, por ejemplo, digieren en su entorno algún líquido, por ejemplo, que tenga mucha proteína y luego que liberan los aminoácidos libres, recién ahí las toman hacia adentro, ¿no? Pueden tener una suerte de digestión afuera, para eso necesitan secretar proteínas hacia afuera, las enzimas digestivas las botan hacia afuera. Entonces, todo Una consulta. Sí, por favor. He escuchado que hay, por ejemplo, que comparten entre dos células sustancias. Entre dos células diferentes pueden compartir determinadas sustancias a través del poro o nexo que tienen. ¿Eso es verdad? Sí, sí lo es. En tejidos, por ejemplo, están los gap junction, ¿no? Las uniones de tipo gap. En nuestras células del intestino, por ejemplo, que son células en empalizada, cada célula, bien, tiene todas sus funciones, tiene su intercambio en el intestino, tiene un importantísimo intercambio de sustancias con la luz del intestino, pero también se comunica célula a célula con unos pequeños uniones que, bueno, son todo un aparataje de una estructura de proteínas que generan que la membrana, en lugar de ser membrana a membrana de cada célula, en un lado se comparten y se forma como un túnel entre las dos. Entonces, hacen así. Y puede haber intercambio de sustancias entre las dos células. Eso ocurre en tejidos de organismos complejos como nosotros. En algunos de nuestros tejidos tenemos esos canales. También ocurre en bacterias en algunas situaciones especiales. Por ejemplo, en la conjugación sexual. Las bacterias pueden compartir genes. Tienen pequeños, además de su DNA principal, que como hemos visto en Escherichia coli, por ejemplo, son 4 millones de pares de bases, pueden tener plásmidos, que son pequeños cartuchos que pueden ser de 3.000, 10.000 o 100.000 pares de bases, relativamente pequeño, de DNA circular, que lo tienen como un cartucho de información extra. No es información esencial, pero es información conveniente para algunas situaciones, y que pueden en algún momento generar una copia de ese plásmido, de ese cartucho extra de genes, y dárselo a otra célula de la misma especie. Para hacerlo tienen que juntarse en el espacio y generar un túnel entre las dos. Realmente es una unión sexual. Es el pilisexual, ¿no? Exactamente. Exactamente. Hay diversidad de mecanismos en que esto ocurre. Se ha visto el pili en algunas células, en algunas otras ocurre por accidente que pueden tomar DNA desnudo del exterior, pero hay entonces estructuras especializadas justamente en compartir sustancias de célula a célula. Cuando ocurre, pues son situaciones más o menos especiales, ¿no? En algunos casos es más frecuente, en unas especies lo tienen más frecuente, otras lo tienen menos frecuente. Así que sí, muchas gracias por su intervención, es cierto. Bueno, nosotros vamos a usar bacterias para nuestro taller de biosensores, para nuestras prácticas de laboratorio y para la herramienta que vamos a compartir con ustedes son bacterias como esta. Esto es una típica Escherichia coli. Aquí está el esquema. Aquí está el esquema mostrando sus estructuras, pero la imagen real de transmisión electrónica está aquí a la derecha.
Entonces, creo que es muy útil ver el esquema y compararlo con cómo se ve la imagen más real, ¿no? Que ha permitido generar estos esquemas. También es interesante, ¿no? El DNA que hemos visto explotando en una cantidad enorme de DNA alrededor de la célula, cuando está compactado dentro de la célula no ocupa tanto espacio. Está más o menos disperso en todo el espacio de la bacteria, pero no tanto. Está muy, muy, muy compactado no hace un cromosoma como el nuestro, no tiene histonas, pero tiene sí varias proteínas que permiten compactarlo. En el caso de los eucariotes tenemos unas proteínas especiales que realmente funcionan como un carrete. En el caso de bacterias tiene más de 12 diferentes proteínas llamadas proteínas NAP, ¿no? Nucleoid Associated Proteins, proteínas asociadas al nucleoide, que doblan el DNA, lo hacen girar y le permiten mantenerse compactado. Entonces, tenemos para cada función que te imaginas, una proteína que hace la función o una batería de proteínas relacionadas que hacen la función. Bueno, ya vamos terminando por hoy con esta revisión y aquí sí presentamos la diversidad de estructuras que sí son diferentes de células bacterianas a las células eucariotes. Tiene todo este sistema intramembranoso tan complejo y tiene posiblemente mitocondrias. En el caso de células animales tiene mitocondrias. Otros eucariotes, no todos los eucariotes tienen mitocondrias, hay eucariotes que no tienen mitocondria, pero las células animales tienen mitocondrias y que son vestigios de células bacterianas que algún día parasitaron a una célula más grande, ¿no? En el caso de esta célula animal, que justo hace un rato hablábamos de una célula del intestino empalizada y que acá puede tener uniones tipo GAP con otras células. El caso de células de hongo, que son como las muy parecidas a las animales, pero que tienen pared. Tienen pared como los vegetales, pero tienen mitocondria y sistema membranoso como las de otro eucariote. Bueno, esta es la de una planta, mitocondrias y cloroplastos. Los cloroplastos también son vestigios de antiguas bacterias que ingresaron. Y protistas.